El Foro Debate Metropolitano está integrado, entre otras personas y profesionales, por Mariano Figueroa, que está con nosotros. ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal, Buenas Héctor? noches. Buenas noches. Gracias por haber venido. No, gracias por tu invitación. Y Francisco Sobrero, que está con nosotros también. Gracias, Francisco. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Gracias por haber venido. En términos generales, como para presentarle a nuestro público, ¿cuál es la mirada de ustedes respecto a este enlace vial que se propone entre Santa Fe y Paraná? ¿Qué podemos decir, Mariano? Bueno, en primer lugar, saludar la conformación de este Foro de Debate Metropolitano. Yo quisiera nombrar también a la arquitecta María Laura Bertuzzi, a la ambientalista Carlos Manesi, durante muchos años presidente del Centro de Protección a la Naturaleza, y un grupo importante de personas, entre ellos también algunos integrantes del grupo que está trabajando en transporte en la Universidad Tecnológica, que fue donde hicimos las primeras jornadas. Nosotros conformamos este Foro de Debate Metropolitano justamente preocupados por los avances que tenía esta traza sin una participación de la sociedad civil, de la sociedad en general. Sostenemos que los santafesinos tenemos derecho a soñar por no solamente una ciudad del futuro, sino una región metropolitana. Vos muy bien decías en la introducción que son dos áreas metropolitanas interesantes, porque Santa Fe, por un lado, tiene su área metropolitana en esta provincia, y Paraná, en Entre Ríos, tiene a su vez otra área metropolitana, así que podemos hablar de una región metropolitana bipolar, con dos capitales de provincia. Abordar esta problemática con la complejidad, la integralidad que merece dos legislaturas, un rico capital social, amerita, como bien los decías, ponernos a trabajar seriamente en algunas objeciones, en algunos análisis. Nosotros lo que hicimos fue lanzar o poner a rodar la pelota de conformarnos, primero nosotros, e inmediatamente nos contactamos con un foro de políticas públicas de Paraná, que tiene otra característica, es un foro multipartidario, pero los dos foros preocupados por este nuevo enlace que nos parece a nosotros que no tiene esta abstracción, esta mirada un poco más arriba y también esta proyección en las próximas generaciones y el impacto que puede tener. Así que un poco estos es los primeros pasos que hemos dado. Nos va a recibir el gobernador de la provincia el 4 de diciembre. Esta es una primicia que, aprovechando tu gentileza, queremos dar. Vamos a ir los dos foros a hablar con el gobernador, porque nos parece que esto excede inclusive a la ciudad de Santa Fe. Excede, te diría, a las dos provincias. Amerita un debate mucho más profundo, en función de que no tenemos más información que la periodística, ¿no? Francisco, se habla mucho de se habla mucho en realidad, habla mucho José Corral, nuestro intendente, de la inversión público-privada. Usted que conoce el paño, que ha trabajado durante muchos años en la gestión pública y que también desde la academia se ha especializado en estos temas, ¿en qué consiste esta mixtura? ¿Es viable en la situación económica que tiene el país? ¿Es frecuente este tipo de inversiones? ¿Cómo lo ve? Mire, en primer lugar, la posición de generar inversión pública-privada viene de la mano de una opción de gestión pública que tiende a reducir el papel del Estado, digamos. En primer lugar, eso, si el Estado no tiene capacidad de invertir, entonces se asocia con privados. Hubo experiencias, por ejemplo, el propio puerto de Santa Fe está planteado, aunque no bajo el régimen de inversión pública-privada, con inversores públicos y privados. Bueno, una experiencia que ha tenido 3 fracasos, digamos, eso es digno de tener en cuenta. Este gobierno nacional tiene una particular intención en generar inversión público-privada, en el sentido de que, de la mano de eso, retrae la actitud inversora del Estado, digamos. Entonces hay que mirarlo desde el punto de vista en el marco en que se desenvuelve. Si hay inversores privados, obviamente buscarán rentabilidad. La rentabilidad en las grandes obras de infraestructura tiende a ser de largo plazo, es pequeña. Vemos el caso de la conexión física Rosario-Victoria, por ejemplo. Bueno, que una gran obra que empezó costando 70 millones de dólares, digamos, y terminó costando 1.000 millones.
y el operador del puente quebró, digamos, se hizo cargo el Estado, lo subsidia el Estado. O sea, no es sencillo pensar en inversión pública-privada. Y a mí me da la impresión, por los anuncios que se hicieron antes de ayer en Paraná, que el hecho de decir se va a hacer bajo el régimen de inversión pública-privada es un poco una manera de patear la pelota muy adelante, muy adelante. Porque por el otro lado, el propio diseño, digamos, el propio proyecto de la conexión física tiene muchas lagunas, muchas zonas grises, muchas inconsistencias que no están resueltas, y esa es nuestra preocupación principal. Hasta el momento de la prefactibilidad, hace 2 años, 3 ya, la consultora encargada del trabajo dio un informe donde la alternativa 3 estaba en 4º lugar. Estaba en primer lugar la 1, la 2, la 7 y luego la 3. Y en varios aspectos estaba en último lugar. Su costo duplicaba el de la alternativa 2, digamos. Bueno, a partir de allí, digamos, intervenciones laterales del mundo de la política, que a veces son legítimas, digamos, pero a veces pueden violentar criterios económicos y criterios técnicos, llevaron a que en vez de estudiar 3 alternativas, se estudiara, como se había previsto en el pliego, se incluyera la número 3. Bueno, a partir de allí la información entró en una zona de opacidad creciente. Algunas entidades que participaban como auditores y demás no fueron consultadas. Algunos expertos, digamos, que también dieron su opinión en su momento, tampoco fueron consultados. Y la alternativa 3, entendemos nosotros, dadas las dificultades que tenía, están, por la información oficiosa que existe, está siendo objeto podríamos decir, de parches, digamos. Por ejemplo, antes el viaducto iba a recorrer desde el puente por la 168 hasta el Colastiné, y luego cruzaba el canal de derivación y terminaba en Mar Argentino. Sí. Ahora ese viaducto, en vez de ser de 4 trochas, va a ser solo de 2 trochas, o sea, parte del tránsito va a derivar por allí y parte por la 168, con lo cual no se resuelve el problema. La alternativa 3 preveía 3 puentes, eso es lo que la hace más cara, digamos, 3 puentes principales: el del cauce principal del Paraná, el del canal de derivación y el que atraviesa el río Coronda Salado para permitir los barcos que van a la terminal termoeléctrica Brigadier López. Como esos 3 puentes principales tienen que tener un gálibo suficientemente alto para que permitan el cruce de los barcos, la extensión hacia ambos lados es muy larga y generaba numerosas dificultades. Entonces aparece una opción ahora de poner puentes levadizos. Vamos a crear 2 puentes levadizos, siendo que la alternativa 2 es mucho más franca, mucho más directa y sin los inconvenientes que tiene este tipo de tecnología, porque un puente levadizo no se levanta solo cuando pasa un barco, sino que hay que levantarlo semanalmente para mantener operativo el funcionamiento de sus componentes, digamos. Bueno, y así, la traza 2 es la que conectaba con Montevera, sí, y a Paraná hacia el norte de Paraná. Hacia el norte de Paraná, sí. Mejor acceso norte, Montevera. La traza, la localización del cruce del curso principal del Paraná es igual para todas. Bueno, es igual para estas, por ejemplo, para la 3, para la 2 y para la 1. La traza 1 iba bastante más al norte y terminaba en Esperanza. La traza 2 va por el norte de Santa Fe y desemboca en la ruta 6 o en la circunvalación Santa Fe Oeste. Y la ruta 3, bueno, viene ahora en esta nueva versión, termina en la Mar Argentino a la altura de Quilla. Y tiene inconvenientes que no han sido resueltos. Si esa es la traza, la circunvalación oeste, que es parte de ese recorrido, tiene tramos que no soportan una crecida centenaria. Y en los pliegos dicen que hablan de crecida milenaria inclusive. Entonces, en el caso de una crecida como la del 92 o la del 82-83, ese cruce no está, además de todos los problemas que tenemos, no estaría funcionando. Entonces vamos a invertir cifras de 9 dígitos o de 10 dígitos para tener dificultades para nuestros hijos, para nuestros nietos, o para nosotros mismos entre unas pocas décadas, digamos. Ese es otro de los problemas.
El otro problema es que los estudios hidrológicos nos indican que no hay, no está garantizada por el terraplenamiento que tiene el cruce, que la ciudad de Santa Fe no se inunde con una crecida centenaria, del lado este, digamos. Ahora, en la nueva versión, según anuncios oficiosos también, dicen que va a tener un 43% de vanos, digamos, con lo cual resolverían el problema, pero a un costo que es un 70% más caro que el de la alternativa norte, digamos. Es decir, da la impresión que operan dos situaciones concurrentes. Por un lado, opacidad creciente de la información. No se conoce un solo informe más desde hace 3 años. Por el otro lado, la aparición de soluciones que podrán tener su fundamento y demás, pero necesitan que se hagan públicas. Tenemos una ley de información pública nacional, una ley de información pública provincial, un plan estratégico provincial donde sus prevenciones sobre las conexiones ferroviarias no están ni siquiera mencionadas en esta opción. Merece un debate, por un lado de los técnicos y por otro lado de las representaciones sociales, el mundo del trabajo, el mundo de las ONG, las universidades, los consejos profesionales no han dado opinión sobre esto. Y es un compromiso muy grande como para que nos callemos la boca frente a esta posibilidad. Uh-huh. Mariano, frente a esto, ¿qué plantean ustedes más allá de la reunión con el gobernador, la entrevista con el gobernador? Esto es un nucleamiento, un espacio abierto a todos. A todos. Nosotros sostenemos que en los últimos tiempos no fue el Estado ni el mercado los que pusieron temas en el debate, fue la sociedad civil, ¿no? Sí. No solamente con el tema del esclavismo, los negros, la opción sexual, el ambientalismo, y acá en Santa Fe nosotros queremos recoger ese guante y poner en el debate público este tema. Hemos hecho una jornada en la Universidad Tecnológica, vamos a hacer las segundas jornadas, estamos armándolas, invitamos a la sociedad santafesina a incorporarse al Foro de Debate Metropolitano, que como te decía, no tiene carácter partidario, sino que es abierto, amplio, incorpora a los partidos políticos, pero tiene también todo un contenido de organizaciones sociales, y vamos a trabajar para que este debate se haga realmente, francamente. No puede ser que el Colegio de Arquitectos, por ejemplo, no esté informado, por decir, la Facultad de Ciencias Hídricas, el Colegio de Ingenieros. La gente de Paraná tiene una impronta muy particular para darle una característica ferrourbana. Ellos plantean con mucha fuerza el tema de incorporar el tren. Nosotros los acompañamos y ellos nos acompañan, o sea que estamos también trabajando mancomunadamente como creemos que se debe hacer. Si acá no hay nada que esconder, ¿cuál es el problema que lo discutamos? ¿Cuál es el problema que tengamos información, que sepamos realmente qué ocurre? Así que bueno, el próximo paso va a ser la segunda jornada, donde seguramente haremos pública la invitación y te vamos a pedir que nos ayudes a convocar a los santafesinos, ¿no? Pensaba, la traza que conecta con Montevideo y con Circunvalación Oeste deja al tránsito, y si es un enlace ferrovial en lugar de ser solo vial, deja la conexión con Laguna Paiva al toque. Al toque, extraordinario. Sí. Haber una perspectiva de repensar el transporte menos impacto ambiental, menos oneroso, así muy en el trazo grueso estoy hablando. No, pero además nos abre un abanico de posibilidades para rediscutir el transporte. Descongestiona el microcentro y macrocentro de Santa Fe. Absolutamente, nos abre una posibilidad de discutir todo. Nosotros, lógicamente, sabemos que hay que rearmar toda la trama ferroviaria que ha sido abandonada y del cual nos tenemos que hacer también cargo, porque muchos de nosotros, me incluyo, ¿no es cierto?, vimos cómo se iba perdiendo el ferrocarril y a lo mejor no hemos hecho lo suficiente. Pero bueno, nosotros queremos que se discutan los aspectos técnicos, los aspectos económicos, los aspectos ambientales, qué significan para las próximas generaciones, y esta posibilidad de rediscutir, bueno, nos pasa creo que a todos, ¿no? Uh-huh. Llegar al microcentro hoy en automóvil, las dificultades para estacionar, mirá lo que está ocurriendo en la ruta 668. Uh-huh. Si nosotros no estamos
mirando eso y viendo que tenemos que resolver, que tenemos que descongestionar, esto nos posibilita, fíjate vos, descongestionar el tránsito que viene de Rincón, nos abre toda una posibilidad, si vos querés discutir solamente el transporte automotor, porque una parte la estamos descongestionando, o sea, abre toda una perspectiva como para conversar, para discutir, teniendo en cuenta que, como dijimos nosotros en el documento, el señor de la ciudad del siglo XXI es el ciudadano. Esta es una sociedad democrática, no es una sociedad autoritaria, monárquica. Acá tenemos que animarnos a conversar, a discutir entre todos. Es una inversión muy grande que van a pagar los collas, que van a pagar los habitantes de Tierra del Fuego, que va a pagar todo el país. Entonces es muy importante que la conversemos seriamente, ¿no? Francisco, ¿algo para agregar? Sí, yo quiero, acá hay que lidiar con varios aspectos, digamos. Uno de ellos es un mito urbano, que cuando hay una gran obra, todo el mundo quiere que pase por la puerta de su casa. Como que el beneficio de las grandes obras de infraestructura está muy ligado a donde uno vive, y ese es un error fenomenal, digamos. Ocurrió, y a propósito, ocurrió cuando se construyó la 127, la ruta que cruza en diagonal desde Paraná hasta el norte de la provincia de Entre Ríos, a raíz de los pactos del Mercosur. Cuando cruzaba Federal, tenía previsto una circunvalación. Bueno, pues hubo una asamblea popular allí que decidió que la ruta no circunvalara la ciudad, que pasara por el centro de la ciudad. Bueno, el resultado fue un desastre vial, urbanístico, y más de una docena de muertos en la primera década de funcionamiento de la ruta. Entonces ahí también hay que atender que a veces desde la política no hay que acceder tan fácilmente a esas creencias vulgares que muchas veces no se condicen con lo cierto, digamos. Eso por un lado. Y el otro elemento que le quiero decir, en tren de desmejorar las cosas, porque las malas decisiones nunca vienen solas, siempre arrastran otras, ¿no? En la reunión del martes, un ministro santafesino, cuando se le planteaba el tema de los puentes levadizos, dice, bueno, hay avanzadas gestiones para que vías navegables quite al puerto de Santa Fe, al actual puerto de Santa Fe, como puerto ultramarino, con lo cual no obligaría a tener un gálibo para ultramarino, con lo cual no necesitarían dragar más el canal de acceso y demás. Eso de ser así, vamos a terminar con que el puerto de Santa Fe, que ya viene siendo frustrado en 3 licitaciones, esta nueva obra le va a quitar el carácter de puerto al único puerto que tenemos existente. Es decir, muchas veces estas decisiones de querer las cosas rápido nos hacen retroceder.